Hola, soy Omar Pérez, pastor de la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur, Maracaibo, Venezuela. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. De verdad, me alegra mucho que te hayas conectado con nosotros. Espero que este mensaje sea de muchísima bendición para tu vida, para tu familia. Disfrútalo, que seas edificado y transformado a través de la palabra. Buenos días a todos mis amados hermanos. Gracias al Señor por sus vidas, porque por medio de esta vía, de este canal, el Señor nos permite cada domingo poder conectarnos en familia. Gracias al Señor por tu hogar, por todos los que tienen la oportunidad de conectarse, y oramos al Señor para que en el nombre de Jesús, el Señor, por medio de su palabra, pueda hablar a tu vida y puedas atesorar la palabra del Señor en tu corazón. Que este mensaje, esta palabra, pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos permites estar delante de tu presencia. Nos permites adorarte. Nos permites cada día aprender más de ti. En esta hora, Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos libres de todo mal, y que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, podamos entender la seriedad, la importancia y el poder que tiene tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, es un tiempo donde me impresiona la manera como muchos están cada día repitiendo y repitiendo esta pandemia que azota a la humanidad. Pero sabes, quiero que por medio de este pasaje, de este mensaje, podamos realmente entender que Dios, amados, nos ha dejado a su palabra. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice la Biblia también en Primera de Pedro 24, 25, porque toda carne es como hierba. Dice la palabra, dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Amados, todo pasará, en el nombre de Jesús. Modas pasarán, hombres pasarán, mujeres pasarán. Amados hermanos, esta enfermedad pasará también. Este virus, como otros que han azotado a la humanidad, también va a pasar. Pero la palabra de Dios, y ese es mi mensaje en esta mañana, que puedas entender que más que estar repitiendo cada día y hablando de noticias negativas y llenar tu corazón, tu mente, tu boca de hablar acerca de esa pandemia, de ese virus, habla de la palabra de Dios. Que podamos realmente, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. El salmista en el Salmo 138 dice, verso 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Miren, amados hermanos, la importancia de la palabra. Tenemos que entender que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de adversidad, de crisis, si hay algo que tiene que salir de nuestra boca, debe ser su palabra. La Biblia dice que Él ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Esto, mis hermanos queridos, la palabra del Señor es sobre todas las cosas. La palabra de Dios está por sobre todas las cosas, mis amados hermanos, sobre toda opinión. Aquellos que dicen, es que a mí me parece, pueden pensar lo que quieran, pero la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Hay mucha gente hoy en día, amados, que critica la palabra. Por siglos, muchas personas han cuestionado y criticado la palabra. Muchos dicen, pero es que ya eso es anticuado. Es que estamos en el siglo XXI. Ya la palabra pasó de moda. Pero muchos dicen aún que ya la palabra no es relevante. Hay muchos que dicen que hay muchas contradicciones en la palabra. Hay muchos que dicen, ¿cómo vamos a confiar en ella si ha sido traducida una y otra vez? Hay muchas personas que se han encargado por los siglos de los siglos a cuestionar, a dudar, a negar la Biblia. Pero el salmista dice, Señor, tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es lo que hoy quiero enseñarte, amados. La palabra de Dios está por encima de nuestras vidas, está por encima de este universo, está por encima de toda pandemia, de toda miseria, de toda artimaña de Satanás. La palabra del Señor está por encima de toda ciencia, está por encima de toda concepción humana. Hay algunos sistemas, amados, hay algunas corrientes o sistemas de pensamientos que hoy en día es muy común, como por ejemplo el pragmatismo, que dice ya no hay verdad absoluta, que dice el fin justifica los medios, que dice, tú dices que fornicar es pecado, yo digo que no. Y este sistema de pensamiento está afectando a muchas personas porque rechazan la verdad absoluta de la cual habla la Biblia. Ellos creen que todo está sujeto a un cambio. Hay jóvenes que hoy en día están sumergidos en pecados. Hay jóvenes que hoy en día dicen, mira, uno los ve en concubinato, uno los ve viviendo una vida light, en pecado, reinciden en pecado. Y ellos toman algunos textos de la Biblia y dicen, pastor, pero es que el amor cubre multitud de pecados. Y dicen, es que nos amamos. Y caen en esa corriente de pensamiento llamado pragmatismo, que no creen en la verdad bíblica, sino en la verdad que ellos creen que es verdad. Eso ha desatado, amado, un pecado a nivel mundial. Así como el pragmatismo, también hay una corriente de pensamiento llamado subjetivismo. Es esa corriente que está más basada en sentimientos, en emociones. Son aquellos que dicen, es que yo siento. No es lo que la Biblia dice, sino lo que ellos sienten, lo que ellos creen. Son esas personas que viven sujetas a emociones, a sentimientos. Yo creo, dice, yo creo que Dios es amor, como tú dices. Y ese Dios de amor no nos va a enviar al infierno. Yo siento que todos nos vamos a salvar. Yo siento que todos vamos a ser salvos. Y en ese sistema de pensamientos, las experiencias personales terminan siendo más importantes que la Biblia. Esas experiencias personales terminan llevando a muchos a practicar el pecado y a vivir sumergidos en el pecado. Amados, estamos viviendo tiempos donde hay muchas personas que no viven en la verdad bíblica, sino en una verdad pragmática, en una verdad llena de subjetivismo, experiencias, emociones. Y así como el pragmatismo, el subjetivismo, también hay otra corriente llamada sincretismo, que es el pensamiento que trata de conciliar las creencias diferentes. Y es lo que pudiéramos llamar ecumenismo, la fusión de todas las religiones. Son aquellos que dicen hay que buscar todo aquello que nos ayude, todo aquello que sea bueno, que podamos unirnos, porque todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al cielo. Amados, y terminan buscando una unidad, negando la verdad bíblica, una unidad humana, pero la unidad
La unidad no puede ir en contra de la verdad bíblica. Gracias a Dios que tenemos la palabra, amados, porque la Biblia dice lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, mis amados. Esa es la verdad. Toda la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y eso es lo que hace la palabra, mis hermanos. En cada momento, cuando la abrimos, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a mí os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De tal manera, mis amados, que el propósito de la palabra es transformar vidas. Cualquier libro puede informarte, cualquier libro, algunos de hecho pueden formarte, pero el único libro que tiene el poder de transformar nuestras vidas es la palabra del Señor. La palabra de Dios es como espada de dos filos, dice la palabra. Dice que puede discernir nuestros pensamientos. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez has conocido las escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. De tal manera, mis amados, que la Biblia es la que transforma vidas. La Biblia es la que nos cambia, mis amados. Eso es lo que necesita este mundo. Por eso Dios trae, por eso Dios permite todo esto que se está moviendo en el planeta. Por eso Dios, amados hermanos, Dios permite todo lo que estamos viviendo, porque muchos se han alejado de la palabra, muchos han negado la palabra, muchos han sustituido la palabra. Y cuando Dios nos permite volver a los hogares, es porque lo primero que Dios nos está comunicando y lo primero que el Señor nos está transmitiendo, mis amados, es que Dios quiere que su palabra sea levantada en los hogares. Es que Dios quiere que su palabra sea escudriñada en los hogares. Ese es el mensaje de Dios para la iglesia, para la humanidad. Dios quiere que las palabras vuelvan a las escuelas. Este es un tiempo donde Dios nos está exhortando, mis amados. Dios quiere que la palabra del Señor se predique primeramente en el matrimonio, primeramente los padres a los hijos. Dios quiere que la palabra vuelva a las escuelas, que podamos ser verdaderamente receptores, oidores y hacedores de la palabra del Señor. Pero tristemente, mis amados, en muchos de nosotros la palabra de Dios estaba escaseando. Quiero que me acompañes a 1 de Samuel, capítulo 3. Mira lo que dice la Biblia. En 1 de Samuel, capítulo 3. Esta es una realidad que se presentaba en los tiempos de Samuel. Y yo me atrevo a decir que estos son los mismos tiempos que estamos viviendo nosotros hoy en día. Dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando uno lee todo el capítulo 3, mis hermanos, uno va a encontrar mucho paralelismo a lo que estamos viviendo hoy en día, a lo que se vivió
en la época de Samuel. Amados hermanos, ¿qué había en aquella época? Había obediencia a medias, había crisis de liderazgo, había hijos de padres religiosos que vivían una vida mundana. En los tiempos de Samuel, el pecado era normal, y la palabra de Dios, en medio de tanto pecado, de tanta maldad, la palabra de Dios escaseaba, dice la Biblia. La palabra de Dios escaseaba. Y a mí me impacta esto, mis amados hermanos, porque cuando la palabra de Dios escasea, cuando, mis amados, vemos Venezuela, cuando vemos los países latinoamericanos, cuando vemos los países del mundo, vemos cómo la palabra de Dios escasea, mis hermanos. Escasea primeramente en nosotros. Primeramente la palabra de Dios escasea en nosotros, mis amados. ¿A qué me refiero, amados? Que muchos cristianos no leen la Biblia. Muchos cristianos no meditan en la palabra. Escasea la Biblia, mis amados. Tenemos que ser sinceros con Dios. Iglesias llenas, iglesias que los domingos se llenaban, pero muchos, amados, no estaban leyendo la Biblia. En medio de toda desesperación, en medio de tanta agonía, muchos comienzan nuevamente a buscar de Dios, porque nos hemos dado cuenta que apartados de Él nada podemos hacer. Amados, estoy hablando a la iglesia, los hijos de Dios. Muchos cristianos no estábamos meditando en la palabra del Señor. Yo recuerdo esa historia del hijo que le preguntó a su mamá. Cada vez que llegaba el domingo le decía: mamá, ¿y mi Biblia dónde está? Y su mamá le preguntó: ¿y dónde la dejaste? Y el hijo le respondió: mamá, el domingo pasado la dejé aquí. Es decir, cada 8 días buscaba la Biblia. Amados, no basta con oír la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que está bien que la podamos oír, pero no solo basta con oír, porque también es importante entender, mis amados. Dicen los expertos que de todo lo que escuchamos solo podemos retener un 10%. Por eso no podemos conformarnos solamente con oír con oír solamente la palabra del Señor, porque cuando la oímos solo retenemos un 10%. Pero también dicen los expertos que cuando leemos la Biblia, retenemos un 25%. Por eso hay que leer la Biblia, mis amados. No basta con solo escuchar la palabra, sino que Dios quiere que nosotros podamos leer la Biblia, que nosotros tengamos la pasión, que sea para nosotros una necesidad leer la palabra. De tal manera que el propósito de Dios es que escuchemos su palabra, pero también tengamos la pasión, la disciplina. No es suficiente en quedarse con oírla, sino hay que leerla. Y no solamente quedarse con leerla, hay que estudiarla. Porque cuando uno estudia algo, dicen los expertos que le queda, o uno puede retener un 50%. De tal manera que cuando tú oyes la palabra, ya estás ganando un 10% que estás reteniendo. Pero cuando tú la lees, tú estás garantizando un 25% que estás reteniendo. Pero cuando tú comienzas a estudiarla,
a escudriñarla, entonces ya los expertos dicen que puedes retener un 50%. Pero aún no basta, amados. En una oportunidad, mujer de Dios, ya anciana, sumergida en un cáncer. Recuerdo que fui, la visité y nunca podré olvidar esa noche. Nunca podré olvidar, porque recuerdo que esa noche, en su enfermedad, ya en su vejez, ella había perdido la vista. Y nunca se me puede olvidar cuando ella me dijo: hijo, te voy a dar un consejo. Memoriza la Biblia, memoriza la palabra. No sea, hijo, que lleguen tiempos donde no puedas leerla, donde no puedas escucharla, pero si la memorizas, como ella memorizó muchos pasajes bíblicos, y aún en su vejez, aunque había perdido la visión, ella recitaba pasajes bíblicos que había memorizado. Dicen los expertos que cuando memorizamos, podemos retener el 100%. De tal manera que en el nombre de Jesucristo, si algo quiere Dios, amados hermanos, es que nosotros seamos oidores de la palabra. Que en este tiempo nosotros podamos aprender a oír la palabra, porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Pero que también podamos ir más allá y que no solo nos conformemos con oírla, vamos a leer la palabra y vamos a ir más allá, vamos a escudriñar la palabra y vamos a memorizar la palabra. Porque cuando memorizamos un pasaje bíblico, en medio de los tiempos que podamos vivir, en medio de los tiempos difíciles, tiempos de crisis, nosotros cuando memorizamos la Biblia podemos decirle a toda crisis, a toda adversidad. Por eso, mis amados hermanos, me he encargado a memorizarme pasajes bíblicos, no solo porque tengo el deber como pastor de predicar, de enseñar la palabra, es porque también yo sé que voy a pasar momentos difíciles. También yo paso por momentos de valles, de sombras, de muerte. También me enfrento a dificultades. Pero cuando uno memoriza la Biblia, uno entiende que el Espíritu Santo se encarga en esos momentos de valles, de sombra, de muerte. Uno se acuerda del Salmo 23:4. El Señor estará conmigo. Él estará conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando vivimos momentos de enfermedad, podemos estar confiados, como dice Isaías 53, verso 4, dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros sanados. Cuando tengo alguna necesidad, puedo escuchar esa promesa bíblica que dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando paso momentos de temor y angustia, puedo acordarme de Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando memorizamos la palabra, mis amados hermanos, el mismo Espíritu Santo se encargará de que en esos momentos de tribulación, cuando peco, entonces recuerdo esa palabra que está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 en adelante, que dice: si confieso mis pecados, fiel es Dios para perdonarlo. Porque la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz tiene poder para perdonar mis pecados. Cuando me siento débil, puedo entender, mis amados hermanos, lo que dice la palabra: bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. Cuando caigo, mis amados hermanos, la Biblia dice 70 veces cae el justo y 70 veces Dios lo levanta. Es decir, la palabra del Señor, amados: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando memorizamos la palabra podemos decir como el Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ese es el poder, amados, de la palabra. La importancia de atesorar la palabra. La importancia
de poder decir en mi corazón: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La importancia de poder decir como el Salmo capítulo 3: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que dicen de mí, no hay para mí salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. La importancia de valorar la palabra, mis amados, y no cometer el error que muchos, aún predicadores, que no valoran la palabra, que no predican la verdad. Amados hermanos, la Biblia dice que escaseaba la palabra de Dios en los tiempos de Samuel. Que no escasee la palabra de Dios en este tiempo. Yo te invito en el nombre de Jesucristo, que tú puedas levantar la palabra en tu hogar, que tú puedas en este tiempo decir: en esta casa la palabra del Señor será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que tú puedas darle el valor y la importancia de la palabra de Dios en tu casa. Que tú puedas realmente atesorarla en tu corazón. Que tú puedas sembrársela a tus hijos. Que tú puedas compartirla con tu esposa, con tu esposo. Que no te avergüences de leer la palabra, de volver a ese primer amor con la palabra. Eso es lo que el Señor quiere, amados. Que podamos volver a las sendas antiguas. Que cuando los hermanos iban a la iglesia en esos tiempos de la iglesia primitiva, decían: ahí van los del libro, decían. Porque ellos iban con su Biblia. Ellos iban. Ellos no se avergonzaban de cargar la palabra. Yo me asombro cómo hay personas que tienen la Biblia maltratada, pero no de tanto uso, sino de descuido. No se trata del papel, es el contenido, es verdad, pero es el respeto, la reverencia a la palabra del Señor. Yo puedo ver jóvenes que muchas veces, en una oportunidad, un joven me dijo: pastor, es que no tengo para una Biblia, pero sí tenía para unas gomas de marca y una camisa de marca. Qué triste, mis amados, es que no le estemos dando el valor y la importancia que tiene la palabra del Señor. Escaseaba la palabra, dice la Biblia, en los tiempos de Samuel. Pero mi oración es que en este tiempo nosotros levantemos en alto la palabra. Que nosotros podamos realmente cada día no solo oírla, leerla, escudriñarla y memorizar la palabra del Señor en nuestras vidas. Una vez alguien me dijo: pastor, vamos a hacer unas técnicas para leer rápido la palabra del Señor. No tengo nada en contra de las técnicas para leer rápido la palabra, pero amados, me parece que la palabra no es para leerla rápido. La palabra es para escudriñarla, es para meditarla. ¿Sabes? Hay textos tristes, mis amados. Hay textos donde el Señor nos exhorta y nos demanda. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 2, verso 13. Mira lo que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, dijo el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo, dijo el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Sabes, al dejar a Dios, has dejado su palabra. Si tú no lees la palabra, si tú no tienes pasión, si tú no tienes ánimo de leer la palabra, eso no está bien delante de Dios. El Señor nos demanda, mis amados. En este tiempo el Señor nos está demandando a valorar su palabra,
me impresiona y me contrista esta palabra, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amados hermanos, si tratáramos la palabra de Dios como tratamos nuestros celulares, ¿cuántos no se despegan de sus celulares ni por un minuto? Muchos pasan todo el día mirando sus teléfonos. Si tratáramos así la palabra del Señor, si la atesoráramos de esa manera, yo te invito en el nombre de Jesucristo, que no seas como aquellos que se avergüenzan de la palabra, no la aman. Hay gente que se avergüenza de la palabra. Amados hermanos, hay predicadores que se avergüenzan de lo que la Biblia dice. Predicadores que expresan lo que la gente quiere escuchar y no lo que la palabra enseña. Predicadores que dicen te va a ir bien, hablan de prosperidad, buscan llenar las emociones de las personas, pero no les dicen, ¿sabes qué? Arrepiéntete. ¿Sabes qué? Dios aborrece a los fornicarios, Dios aborrece a los mentirosos, Dios aborrece a los adúlteros, Dios aborrece a los que roban. Hay predicadores en América Latina, en el mundo, que hablan de todo lo positivo, de todo lo que va a ir bien, pero no entienden, amados, que esas son las añadiduras, pero lo principal, lo fundamental, como dice la palabra, primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchos no predican el verdadero evangelio, que es costoso, sino que predican un evangelio light. Le reclamamos a Dios. Hoy en día muchos le están preguntando a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tantas injusticias? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta tristeza? Pero es que escasea la palabra, amados. Predicadores, aún predicadores, amados, que se ponen a decretar, que se ponen a querer o pretender que con sus decretos, que con sus declaraciones van a cambiar la soberanía, van a cambiar la voluntad de Dios. Falsas doctrinas, un evangelio sin compromiso, pastores que quieren hacer la iglesia al gusto del consumidor. Y muchas veces, mis hermanos, termina siendo esa iglesia como un restaurante. Tú vas a un buffet y tú llegas y comienzas a elegir lo que tú quieres. Y comes como tú quieres, lo que tú quieras. Y hay muchas iglesias que están enseñando un mensaje al gusto del consumidor. ¿Y quién nos dijo a nosotros que el servicio es para nosotros? ¿Y quién nos dijo a nosotros que el culto es para nosotros? ¿Y quién nos dijo a nosotros, amados hermanos, que la adoración es para nosotros? La Biblia dice que o agradamos al hombre o agradamos a Dios. Y yo he determinado agradar a Dios. Yo he determinado predicar a Cristo. Yo he determinado predicar su palabra. Porque el que salva, el que regenera, el que convence de pecado no es el hombre, es Dios por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, amados. Jesucristo vino, amados, para salvarnos de nuestros pecados.
Jesucristo no vino a ofrecernos prosperidad, una prosperidad vana, terrenal. Jesucristo vino a darnos salvación y vida eterna. Esos que predican un evangelio fácil y no entienden que el evangelio es un evangelio sacrificado. Jesucristo dijo, mis amados hermanos, que el que quería seguirle a Él tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirlo, amados. Si no, el que no se niegue a sí mismo, el que no tome su cruz, no es digno de ser llamado su discípulo. Si aún dentro de la iglesia, mis amados, predicadores que enseñan mentira, iglesias convertidas en club social para agradar las emociones y el ego del hombre, si aún dentro de las iglesias, amados, se ven grandes pecados, si aún dentro de la iglesia se ve tanta mentira, ¿cómo este mundo no va a estar perdido y caído, amados? Sin embargo, la Biblia sigue estando aquí, amados, y tenemos la oportunidad nosotros de poder leerla. ¿Cuántos hoy no tienen la oportunidad de tener este libro en la mano? ¿Cuántos hoy no tienen la oportunidad de poder leerla libremente? Y nosotros tenemos la oportunidad aún de poder escudriñarla, de poder estudiarla, mis amados. Mira lo que dice la palabra. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo pues soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa del Señor, mis amados. ¿Qué es la mesa del Señor? Su palabra. Esta es la mesa del Señor, su palabra, amados. Hay mandamientos. Aquí en su palabra hay advertencias. Es verdad, aquí también hay bendiciones. Pero tenemos que entender, mis amados hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para instruir, para exhortar, para corregir. No menospreciemos la palabra, mis hermanos. No menospreciemos la palabra de Dios, mis amados. De todo corazón te pido hoy, volvamos a la palabra. Salmo 119, 140, que dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Señor, tu palabra es pura, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Dios quiere que amemos su palabra. Amados, la palabra de Dios es pura. Hay gente que dice, pastor, no la entiendo. A muchos no les conviene. Yo creo que muchos no es que no la entienden, no les conviene. Imagínate a alguien con una mano y la Biblia dice que es pecado. A ese no le conviene entender. Imaginas esa palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿A cuántos jóvenes, a cuántos hijos no les conviene ese pasaje bíblico?
¿Cuántos leen cuando la Biblia dice, ama a tu esposa como vaso frágil? Amados, ¿cuántos leen la Biblia? Pero cuando el pasaje bíblico o la Biblia les toca un punto en el que reinciden en el pecado, pareciera que pasan por alto ese pasaje. Y quiero ir cerrando, mis amados. Quiero ir cerrando en este mensaje, porque sé que no es un mensaje tal vez de muchos aplausos, pero lo que sí te puedo decir, mis amados, Dios nos está hablando en este tiempo, es que volvamos a su palabra. Si algo Dios quiere que entendamos, todos los pastores, todos los siervos y siervas, todos aquellos que tienen la oportunidad de estar vivos hoy, porque si aún no hemos muerto es porque Dios no ha cumplido su propósito con nosotros. Pero mis amados hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo te invito en el nombre de Jesús a poner en alto la palabra del Señor. Yo te invito a que tú puedas en tu hogar, que no nos pase como el niño que un día le preguntó a su papá, papá, ¿y esta Biblia que está aquí en medio de la casa, que tiene tiempo aquí colocada en esta mesa, llena de polvo, ¿y esta Biblia de quién es? Y el papá le dijo, hijo, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y el niño dijo, papá, entonces vamos a devolvérsela a Dios, porque aquí nadie la está leyendo. Amados hermanos, que podamos atesorar la palabra, que podamos amar la palabra. Es el poder de la palabra de Dios. Tú que me estás escuchando, hermano, hermana querida, en esta hora, mi corazón, mi anhelo, mi súplica hacia ti es: volvamos a la palabra, volvamos a su palabra, vamos a volver a la palabra. Que no se vuelva a decir en Venezuela, que no se vuelva a decir donde tú vives, escasea la palabra en este hogar. Que tú puedas hoy decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque reconozco que he descuidado tu palabra. Señor, reconozco que mi corazón no te estaba buscando, Señor. Reconozco, Señor, que la palabra escaseaba en mis hijos. Sé que hay hogares donde la palabra estaba escaseando. Hay iglesias donde la palabra estaba escaseando. Pero Dios es un Dios de misericordia. Sé que este mensaje no es por casualidad. Ahí donde tú te encuentras, dile, Señor, ayúdame a volver. Dile, Espíritu Santo, que en mi casa volvamos a tu palabra. Que en mi hogar podamos comer tu palabra. Que vivamos tu palabra, Señor. Que no nos avergoncemos de tu palabra. Lo que somos predicadores. Señor, en esta mañana yo mismo te pido perdón. Yo te pido perdón, Señor, si en un momento he acomodado tu palabra. Si en un momento, Señor, para quedar bien con hombres, Señor, la he enseñado a mi manera y no conforme a lo que tú has establecido.
tu palabra, Señor, tu palabra. Como un día, Señor, el apóstol Pedro, cuando tú le dijiste a ellos, a tus discípulos, ¿y ustedes qué van a hacer? Y el apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí donde tú estás, dile, Señor, gracias. Ahí donde tú estás, si quieres quedarte sentado, si quieres ponerte de pie, dile, Señor, gracias por recordarnos en esta mañana. Gracias por exhortarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos a volver a tu palabra. Dile, Señor, tú has colocado tu palabra por encima de todas las cosas. Perdónanos, Señor, cuando la hemos menospreciado. Hoy queremos volver a tu palabra. Hoy queremos, Señor, no solo oír tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, no solamente a oír tu palabra. Queremos leer tu palabra. Queremos que despierte en nosotros esa pasión para escudriñar tu palabra, Señor. Señor, que despierte en nosotros esa pasión, Señor, de memorizar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu palabra sea levantada, Señor, en cada hogar. Señor, oro en esta noche para que tu palabra sea levantada, Señor, en las escuelas. Oro esta noche, Señor, para que tu palabra sea levantada, Señor, en las empresas. Señor, que en cada iglesia se predique tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amado Dios, gracias, porque tú estás sacando todo pragmatismo de tu iglesia. Tú estás sacando, Señor, todo ecumenismo de tu iglesia. Tú estás sacando, Señor, todo subjetismo de tu iglesia. Padre, que sea tu palabra la que esté en alto. Que sea tu palabra, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre.